El comandante de élite Raz Kalun, de la poderosa armada Dravax, observaba a través del aluminio transparente de la plataforma de observación el lamentable asentamiento humano que se extendía abajo. Sus mandíbulas chasqueaban con anticipación mientras se dirigía a sus oficiales. ¿Así que esta es la temida expansión humana? ¿Esta patética colección de cúpulas y tubos? Su voz tenía la áspera característica de un dravaxiano de élite. ¿Ridículo? Llevamos décadas evitando el conflicto directo con estas criaturas porque nuestros informes de inteligencia afirmaban que eran peligrosas. La teniente Bexmoret se ajustó nerviosamente el visor táctico. Comandante, nuestros informes indican que esto es solo una colonia avanzada. El asentamiento alberga aproximadamente a 2000 humanos. En sus comunicaciones, se le conoce como Nueva Esperanza. ¿Nueva Esperanza? Raz Kalun soltó una carcajada que sonó como metal rechinando. Demostrémosles lo rápido que muere la esperanza. Preparen los equipos de asalto. Quiero tropas sobre el terreno en 20 minutos. El puente de la nave de guerra dravaxiana bullía de actividad mientras los guerreros se preparaban para lo que sin duda sería la conquista más fácil de los últimos tiempos, la conquista número 374 del glorioso Imperio Dravax. El oficial táctico Brax Neuler se acercó con una tableta de datos. Señor, escaneos preliminares completos. La colonia parece tener capacidades defensivas mínimas, pero carece de escudos de energía. No tiene plataformas de armas orbitales. Solo una pequeña fuerza de seguridad armada con armas de proyectiles primitivas. Excelente. Los 6 ojos de Raz Kalun brillaron con malicioso deleite. Alerta a todos los comandantes. Tomaremos esta colonia intacta. Quiero prisioneros para interrogarlos sobre las posiciones defensivas más sólidas de la Tierra. Bexmoret parecía incómodo. Comandante, con todo respeto, el informe de inteligencia recomendó encarecidamente no enfrentarse directamente a los humanos. Quizás deberíamos. ¿Está cuestionando mi juicio, teniente? La voz de Raz Kalun se convirtió en un susurro peligroso. No, comandante. Jamás. Solo le sugiero precaución al tratar con una especie desconocida. ¿Desconocido? Los hemos observado durante 50 ciclos estándar. Son criaturas frágiles y débiles, sin armadura natural ni garras, con una fuerza física patética y una resistencia ridícula. Su única ventaja es su tecnología, y esta colonia claramente posee muy poca. Señaló con desdén la ventana. Esto tardará como mucho 1 hora. Entonces tendremos nuestro primer territorio humano, y el alto mando por fin reconocerá mi brillantez táctica. Las expresiones faciales de Brax Neuler adoptaron una expresión similar a la de una sonrisa dravaxiana. Los guerreros están ansiosos por el combate, comandante. Algunos apuestan a la rapidez con la que aseguraremos el asentamiento. ¿Y qué apostó, oficial táctico? 30 minutos, señor. Raz Kalun volvió a reír. Le doy 15. Comienza la secuencia de aterrizaje. La especialista en seguridad Penny Avery estaba absorta en su segunda taza de café cuando las alarmas de proximidad sonaron en el centro de operaciones de la colonia Nueva Esperanza. Casi derramó el líquido hirviendo sobre su consola. ¿Qué demonios? Giró en su silla, mirando hacia la estación principal de monitoreo, donde Tommy Okonkwo tecleaba comandos frenéticamente. Tenemos varias naves no identificadas entrando en la atmósfera. La voz de Tommy se mantuvo notablemente tranquila a pesar del estruendo de las alarmas. Son grandes, y no responden a las llamadas. Penny dejó su café y abrió los protocolos de defensa en su terminal. Nueva Esperanza era un puesto avanzado científico y agrícola, el asentamiento humano más alejado de la Tierra y el menos preparado para cualquier tipo de enfrentamiento militar. Contaban con 23 agentes de seguridad, incluyéndola a ella misma, además de medidas defensivas básicas diseñadas principalmente para lidiar con la ocasional fauna local agresiva. Que se comunicara con el director Takahashi, ordenó, sabiendo ya lo que estaba a punto de suceder, e iniciara el protocolo 0. Los dedos de Tommy se congelaron sobre el teclado. ¿0? ¿Estás seguro? Mira esas señales de energía. Penny señaló las lecturas que inundaban la pantalla. Esos no son exploradores ni comerciantes. Iniciar 0. Ahora. Mientras Tommy se apresuraba a obedecer, Penny abrió un canal que abarcaba toda la colonia.
Atención a todos los residentes de New Hope. Les habla el jefe de seguridad Avery. Varias naves no identificadas están entrando en nuestro espacio aéreo. Esto no es un simulacro. Todos los civiles deben dirigirse inmediatamente a sus zonas de refugio designadas. Todo el personal de seguridad debe presentarse. Iniciando el protocolo 0. Esperaba que los invasores, quienesquiera que fueran, les dieran tiempo para prepararse. Pero mientras observaba las enormes naves descender a través de la tenue atmósfera de Epsilon Eridani 4, supo que estaban a punto de experimentar la peor pesadilla de la humanidad, un primer contacto terriblemente fallido. Desde su posición en la nave de desembarco líder, el líder de asalto Gorks THUL observaba el asentamiento primitivo a través de escáneres tácticos. Su escuadrón de 4 hombres formaba parte de la élite de las tropas de choque dravaxianas, veteranos de una docena de campañas en sistemas de 3 estrellas. Recuerden, guerreros, gruñó por la red táctica. El comandante Raz Kalon quiere prisioneros para interrogarlos. Solo usen armas aturdidoras a menos que encuentren una resistencia considerable. ¿Habrá una resistencia considerable, líder de ataque?, preguntó Meblana, el más joven de su escuadrón. Gorks THUL rió, un ladrido áspero que resonó en sus cascos de combate. ¿De estos humanos? Improbable. Nuestra información sugiere que son físicamente inferiores en todos los sentidos. Su única ventaja es su adaptabilidad y tecnología. Este puesto avanzado tiene tecnología mínima y no tiene tiempo para adaptarse. La nave de desembarco se estremeció al entrar en la fase final de descenso. A través de las ventanas, Gorks THUL pudo ver las otras 11 naves de desembarco formando un patrón de aterrizaje perfecto que rodearía el grupo central de estructuras humanas. Revisen las armas, ordenó. Prepárense para el despliegue en 60 segundos. Su escuadrón realizó sus rituales precombate con poca práctica. La nave de desembarco aterrizó con un golpe sordo que habría hecho tambalear a guerreros menos experimentados. El equipo de Gorks THUL mantuvo el equilibrio perfecto mientras la rampa de despliegue se abría con un silbido para el Imperio. Gorks THUL rugió, liderando la carga por la rampa. Emergieron a la polvorienta superficie de lo que los humanos llamaban Nueva Esperanza. El aire era más enrarecido de lo que estaban acostumbrados, pero sus trajes de combate ajustaban automáticamente los niveles de oxígeno. Gorks THUL hizo una señal a sus guerreros, y avanzaron hacia la cúpula más cercana, con las armas preparadas. Lo primero que lo impactó fue el silencio. ¿Dónde estaban los gritos de terror? ¿La caótica evacuación? El asentamiento parecía inquietantemente silencioso. Líder del ataque, la voz de Meblana llegó a través de la red de combate. No detecto ningún movimiento dentro de las estructuras. Gorks THUL frunció el ceño bajo su casco. Lo imposible. Nuestros escáneres mostraron casi 2000 formas de vida hace minutos. Quizás se esconden bajo tierra, sugirió otro guerrero. Dispérsense. Busquen puntos de acceso a los niveles subterráneos. Gorks THUL avanzó hacia lo que parecía ser la cúpula de mando central, sus fuertes pisadas levantaban pequeñas nubes de polvo. La puerta de la cúpula se abrió automáticamente al acercarse, lo que le hizo dudar. ¿Era una trampa? Tras considerarlo un momento, entró con cautela, con el arma en alto. Dentro, el centro de mando estaba desierto. Las pantallas aún parpadeaban con información, las sillas estaban apartadas como si sus ocupantes se hubieran marchado a toda prisa, y una taza con un líquido humeante yacía abandonada sobre una consola. Sabían que veníamos, pensó Gorks THUL. ¿Pero cómo? ¿Y a dónde se habían ido? Se acercó a la estación de mando central, observando los extraños símbolos en las pantallas, presumiblemente escritura humana. Una pantalla mostraba lo que parecía una cuenta regresiva. Líder del ataque, se escuchó la voz del comandante Raz Kalon por la frecuencia general. Informe de estado. Comandante, el asentamiento parece estar desierto. No hemos encontrado resistencia, pero tampoco habitantes. Es posible que se hayan refugiado en refugios subterráneos. Encuéntrenlos. Raz Kalon gruñó. No pudieron haber evacuado. Nuestras naves habrían detectado cualquier lanzamiento. Sí, comandante. Estamos investigando. Gorks THUL volvió a centrar su atención en el cronómetro.
Los números brillantes seguían disminuyendo sin parar. No tenía ni idea de qué significaban, pero algo en ellos le provocaba un hormigueo de inquietud. Mevlana, ven a ver esta pantalla. ¿Puedes descifrar estos símbolos humanos? El joven guerrero entró al centro de mando y se acercó a la consola. Estudié su lenguaje común durante la preparación de la misión. Parece una cuenta regresiva, pero no estoy seguro de a qué. ¿Cuánto tiempo queda? Aproximadamente 5 minutos según nuestras mediciones. La inquietud de Gorks THUL se acentuó. Contacta a los demás equipos de ataque, pues dudan si se han topado con humanos o han descubierto acceso a zonas subterráneas. Mientras Mevlana obedecía, Gorks THUL exploró el resto del centro de mando. No encontró nada de particular interés hasta que llegó a lo que parecía ser una estación de comunicaciones. Un mensaje se mostró prominentemente en la pantalla. Mevlana se unió a él. Líder del ataque, los demás equipos informan que aún no han tenido contacto con humanos ni acceso a los niveles subterráneos. ¿Puedes leer esto? Gorks THUL señaló el mensaje. El joven guerrero se acercó. Dice, gracias por activar el protocolo 0. Cuenta regresiva iniciada. Por favor, evacúen a una distancia mínima de seguridad de 500 kilómetros. Que tengan un buen día. Un escalofrío recorrió la espalda de Gorks THUL. A pesar de la regulación de temperatura de su traje de combate, contacte al comandante inmediatamente. En el puente de la nave de guerra dravaxiana, Raskayum se agitaba cada vez más. ¿Cómo que no hay humanos? Tienen que estar en algún lugar. Le gritó al oficial de comunicaciones. Todos los equipos de ataque reportan los mismos hallazgos, comandante. El asentamiento está desierto. No hay señales de evacuación reciente. Es como si simplemente hubieran desaparecido. La teniente Bexmoret se aclaró la garganta. Comandante, quizá deberíamos considerar retirar los equipos de ataque hasta que entendamos qué está pasando. Tonterías. Se esconden. Encuéntrenlos. Comunicación urgente del líder de la huelga, Gorks THUL, anunció el oficial de comunicaciones. Comuníquelo. La voz de Gorks THUL resonó por los altavoces. Comandante, hemos descubierto una cuenta regresiva y un mensaje que hace referencia al protocolo 0. El mensaje indica que se recomienda la evacuación a una distancia mínima de seguridad de 500 kilómetros. Distancia segura de qué, exigió Raskayum. Desconocido, comandante, pero recomiendo la retirada inmediata. Basado en un mensaje humano. Absurdo. Continúa la búsqueda. Comandante, intervino Bexmoret. Nuestros sensores detectan lecturas de energía inusuales en todo el asentamiento. Parece que están aumentando. Antes de que Raskayum pudiera responder, el oficial táctico Brax Neuler gritó, comandante. Detecto varios objetos que se lanzan desde silos ocultos alrededor del perímetro del asentamiento. Armas defensivas. Raskayum se dirigió a la pantalla táctica. No, señor, lo son. Parecen pequeñas naves automatizadas, docenas de ellas despegando en varios vectores. Derríbenlas. No se dirigen hacia nosotros, comandante. Sí. Están abandonando el planeta. La voz de Bexmoret sonaba tensa por la preocupación. Comandante, recomiendo encarecidamente la retirada inmediata de nuestras fuerzas terrestres y la salida de este sistema. Raskayum gruñó con frustración. Somos los Dravaks. No nos retiramos ante la primera señal de lo inesperado. Comandante, la voz del operador del sensor era casi un grito. Las lecturas de energía en todo el asentamiento están alcanzando niveles críticos. ¿Qué tipo de energía?, preguntó Raskayum. Desconocido, pero similar a lo que dice el comandante, se asemeja a la señal energética de nuestros núcleos de fusión justo antes de la detonación. Raskayum sintió los primeros indicios de auténtico miedo. Retirad todas las fuerzas terrestres. Inmediatamente. La cuenta regresiva ha llegado a 0, informó Brax Neuler con una voz extrañamente tranquila. Durante un instante, no ocurrió nada. Entonces, la ventana de observación se llenó de una luz cegadora mientras todo el asentamiento humano estallaba en una serie de explosiones perfectamente sincronizadas.
Desde su posición estratégica en órbita sobre Epsilon Eridani 4, el observador de borrado Zektarik observó con horror cómo el asentamiento humano se transformaba en una bola turbulenta de llamas y energía. La pantalla táctica mostró que las 12 naves de desembarco dravaxianas afectadas por la explosión se vaporizaron instantáneamente junto con los guerreros que habían desplegado. Las explosiones no se detuvieron allí. Se extendieron, siguiendo patrones aparentemente aleatorios que Zektarik poco a poco se dio cuenta de que no lo eran en absoluto. Seguían conductos subterráneos, líneas eléctricas y redes de infraestructura. Todo el asentamiento había sido programado para autodestruirse. Por los antiguos, susurró mientras el canal de mando se llenaba de voces de pánico. En la pantalla principal, la nave insignia del comandante Raz Kalon maniobraba frenéticamente para alejarse de la creciente destrucción que se extendía abajo. Pero algo más estaba sucediendo. Las pequeñas naves automatizadas que habían despegado justo antes de la detonación aceleraban rápidamente hacia la flota dravaxiana. Proyectiles en camino. Alguien gritó por el canal de mando. Zektarik observó con incredulidad cómo las diminutas naves humanas se estrellaban contra 3 naves de guerra dravaxianas casi simultáneamente. Las naves no parecían estar armadas, pero al impactar, liberaron la misma energía devastadora que había consumido el asentamiento. Una nave de guerra simplemente desapareció en un destello de luz. Otro se desintegró, su sección media se vaporizó mientras proa y popa se desviaban en direcciones opuestas. El tercero sufrió un impacto indirecto, pero perdió potencia al instante, a la deriva. Todos los buques, formaciones defensivas. Raz Kalon ordenó por el canal de mando, con la voz tensa por el pánico apenas controlado, que apuntaran a esos proyectiles humanos. Pero las pequeñas naves eran demasiado numerosas, demasiado rápidas y demasiado maniobrables. Por cada una que destruyeron las armas dravaxianas, 3 más alcanzaron sus objetivos. La nave de Zektarik se estremeció violentamente al impactar contra sus escudos, y las alarmas de advertencia sonaron por todo el puente. En su pantalla táctica, observó cómo la poderosa armada dravaxiana, 12 naves capitales y sus naves de apoyo, era sistemáticamente destrozada por lo que equivalían a drones suicidas automatizados. Esto no puede estar pasando, susurró su segundo al mando. ¿Cómo pudieron preparar semejante defensa? No les avisaron de nuestra llegada. Pero Zektarik empezaba a comprender. No prepararon esto específicamente para nosotros, dijo en voz baja. Este fue su plan desde el principio. Esto es lo que significa el Protocolo Cero. Si no pueden defender una colonia, se aseguran de que nadie más pueda tenerla. El puente se tambaleó de nuevo cuando otro impacto tensó sus escudos hasta el límite. Prepárense para el salto de emergencia, ordenó Zektarik. Tenemos que avisar al Imperio. Pero el comandante Raz Kalun no ha dado la orden de retirada, protestó su segundo. Miren. Adentro. Zektarik señaló la pantalla táctica donde la nave insignia de Raz Kalun flotaba a la deriva, con los motores apagados y rodeada de escombros en expansión que antaño fueron guerreros y tecnología dravaxianos. No creo que el comandante dé más órdenes. 6 minutos y 43 segundos después de que la primera nave de desembarco dravaxiana aterrizara en la superficie de Epsilon Eridani 4, la nave de Zektarik realizó un salto de emergencia a un lugar seguro. Fue la única nave dravaxiana que logró escapar. Tras ellos, donde antes había una colonia humana y una fuerza de invasión dravaxiana, no había más que fuego y fragmentos esparcidos por el vacío. A través de la inmensidad del espacio, a bordo del puesto de observación fuertemente blindado denominado la Sombra de la Esperanza, Penny Avery observaba la destrucción de su antiguo hogar en una serie de monitores. A su lado estaba el director Takahashi, con el rostro impasible, pero con las manos ligeramente temblorosas. Protocolo Cero ejecutado con éxito, informó Tommy Okonwo desde su puesto. Hostiles neutralizados. El 76% de las naves de respuesta automática alcanzaron sus objetivos. ¿Y nuestra gente?, preguntó Takahashi en voz baja. Evacuación al 100% confirmada, respondió Tommy con evidente alivio. Todas las cápsulas de escape despegaron con éxito y se dirigen al punto de encuentro que todos los colonos indicaron. Penny dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Así que lo perdimos todo, excepto lo más importante. Takahashi asintió lentamente. Nueva Esperanza solo consistía en estructuras y equipo. Esos los podemos reconstruir.
Nuestra gente está a salvo, y eso es lo que importa. Una embarcación hostil escapó, señaló Tommy. Una corbeta pequeña. Saltó a FTL antes de que los respondedores automáticos pudieran interceptarlo. Bien, dijo Takahashi, sorprendiendo tanto a Penny como a Tommy. Señor, preguntó Penny. Necesitamos que alguien le lleve la noticia a quien los envió, explicó Takahashi, con una sonrisa sombría formándose en su rostro. Alguien que explique qué sucede cuando se ataca la colonia más débil de la humanidad. Tommy consultó su cronómetro. Tiempo total de combate desde el primer aterrizaje hasta la neutralización final, 7 minutos y 12 segundos. Penny no pudo evitar reír, aunque no tenía mucha gracia. 7 minutos. Apuesto a que fue la guerra más corta de la historia. No es una guerra, la corrigió Takahashi. Una lección. Y a juzgar por la tecnología que exhibían esas naves, es una lección que se propagará rápidamente por cualquier civilización que las enviara. En los monitores, los incendios ya se extinguían en el vacío espacial, mientras los restos de las naves alienígenas y de la colonia Nueva Esperanza se dispersaban en un campo cada vez más amplio. El protocolo 0 había funcionado exactamente como estaba previsto, el sistema de autodestrucción integrado en cada colonia humana desde que se establecieron los protocolos del primer contacto 50 años antes, para iniciar las transmisiones al Comando Tierra, ordenó Takahashi, y preparar los módulos de reserva de la colonia. En cuanto confirmemos que es seguro, empezamos la reconstrucción. ¿En la misma ubicación?, preguntó Penny. Takahashi asintió. En el mismo sitio. Pero esta vez tendremos algo que no teníamos antes. ¿Qué es eso, señor? Su sonrisa se ensanchó un poco. Una reputación. El alto almirante Drab Zoran, de la Armada Imperial Dravaxiana, miró al observador de flota Cectarik con los 6 ojos entrecerrados. El silencio en la gran cámara de guerra se prolongó incómodamente mientras el almirantazgo reunido procesaba el devastador informe. Déjame entenderlo bien. Drab Zoran finalmente habló, con una voz peligrosamente baja. El comandante Raz Kalon llevó a nuestro grupo de batalla más avanzado a subyugar una pequeña colonia humana. Y en menos de 8 minutos, perdimos 11 naves capitales, 12 transportes de tropas y más de 7.000 guerreros. Cectarik permaneció firme, consciente de que su supervivencia dependía de la precisión de sus respuestas. Sí, alto almirante. 7 minutos y 12 segundos desde el primer aterrizaje hasta la detonación final. ¿Y eres el único superviviente? Del personal de mando, sí. Mi nave escapó con daños mínimos y un 9% de bajas. Otro almirante, Pexbolak, se inclinó hacia adelante. ¿Afirma que estos humanos no tenían naves de guerra? ¿Ni plataformas de defensa? ¿Solo este mecanismo de autodestrucción y drones automatizados? Correcto, almirante. Sacrificaron toda su colonia para eliminar nuestras fuerzas. Los murmullos resonaron entre los líderes dravaxianos reunidos. Tal táctica era completamente ajena a su cultura guerrera. Sacrificar territorio era un anatema para los Dravaks, cuyo imperio se había construido tomando y manteniendo mundos en 3 brazos galácticos. Estos humanos están locos o se rigen por una lógica que no comprendemos, declaró el almirante Krabzental. Destruir tu propio asentamiento en lugar de permitir que lo conquistaran. ¿Qué valor estratégico podría tener semejante acción? Drab Zoran golpeó rítmicamente con sus garras la mesa de piedra pulida. Disuasión, respondió simplemente. Han demostrado que invadir incluso su puesto avanzado más débil tiene un coste inaceptable. Ya hemos perdido flotas antes, objetó Pexbolak. El imperio dravasiano no cede ante la intimidación. Hemos perdido flotas en campañas prolongadas contra potencias militares establecidas, corrigió Drab Zoran. Nunca hemos perdido un grupo de batalla entero en 7 minutos a manos de una instalación civil desarmada. Volvió su atención a Cectarik. ¿Recuperaron algún dato sobre sus defensas o capacidades antes de su retirada? Información limitada. Sí, almirante. Su sistema de evacuación fue notablemente eficiente. Los registros de los sensores indican que evacuaron completamente a todo el personal a los 3 minutos de nuestra llegada.
El sistema de autodestrucción estaba evidentemente preinstalado en toda la infraestructura de la colonia, y las naves automatizadas parecían ser simples bombas de fusión acopladas a sistemas de guía básicos, primitivos pero efectivos, comentó Kropfenthal a regañadientes. Lo más preocupante, continuó Zekterik, es que este parece ser el protocolo estándar para todas las colonias humanas, mientras que sus comunicaciones mencionaban el protocolo 0 como una contingencia establecida. Las implicaciones pesaban sobre la Cámara. Si cada asentamiento humano estuviera preparado para autodestruirse y llevarse consigo a las fuerzas atacantes, el coste de conquistar territorio humano sería astronómicamente alto. Drab Zoran se levantó de su asiento, dominando a los almirantes reunidos. Retiraremos todas las naves de exploración del espacio controlado por humanos inmediatamente. No se realizarán acciones sin la autorización directa del mando imperial. Observador Zekterik, asciende a comandante de flota por su servicio al proporcionarnos esta información. Gracias, gran almirante. Zekterik hizo una profunda reverencia. No me agradezcas todavía, las mandíbulas de Drab Zoran chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Su primera misión es establecer contacto diplomático con estos humanos. Necesitamos comprenderlos mejor antes de decidir nuestro próximo paso. 6 meses después de la batalla que no fue una batalla, la colonia, ahora rebautizada como Phoenix Ope, resurgió de las cenizas de su predecesora. El asentamiento era casi idéntico en diseño al original, pero con una diferencia significativa, un gran obelisco metálico en el centro de la plaza principal. El director Takahashi se encontraba de pie ante los colonos reunidos, con la mano apoyada en la superficie lisa del monumento. Detrás de él, Penny Avery y Tommy Okonkwo esperaban con el resto del equipo de seguridad. Hoy dedicamos este monumento que Takahashi inició, no para lamentar pérdidas, pues solo perdimos estructuras, no vidas, sino para recordar lo que logramos aquí. En 7 minutos y 12 segundos, la gente de Nueva Esperanza demostró la cualidad más fundamental de la humanidad, la adaptabilidad. La multitud asintió solemnemente. Habían regresado para reconstruir sus vidas en el mismo lugar donde, medio año antes, habían desatado un ataque nuclear para impedir el paso a los extraterrestres. Algunos han cuestionado la conveniencia de regresar a este lugar, continuó Takahashi. Argumentan que deberíamos abandonar un lugar que ha demostrado ser peligroso, pero retirarse no es la forma humana de actuar. En cambio, aprendemos, nos adaptamos, nos preparamos. Penny observó a la multitud, notando la mezcla de emociones que se mostraban, orgullo, sin duda, pero también aprensión. Todos sabían que regresar al escenario del primer encuentro alienígena violento de la humanidad conllevaba riesgos, desde nuestro encuentro con el Imperio Dravaxiano. Takahashi dijo, al mencionar por primera vez en público el nombre de sus atacantes, el protocolo 0 se ha mejorado en todos los asentamientos humanos. Se han reducido los tiempos de evacuación, pero se han incrementado las capacidades defensivas. El comando terrestre ha utilizado los datos recopilados para fortalecer nuestra posición en todo el espacio colonizado. Colocó un pequeño dispositivo contra el monumento y este se activó con un suave zumbido. Una pantalla holográfica cobró vida, mostrando los nombres de todos los presentes durante lo que ahora se conocía como la Guerra de los 7 minutos. Pero nuestro mayor logro no fue la destrucción que causamos, dijo Takahashi en voz más baja. Fue el mensaje que enviamos. La humanidad puede ser físicamente más débil que muchas especies espaciales. Puede que nuestra tecnología no sea la más avanzada, pero no seremos conquistados. No nos rendiremos. Y estamos muy preparados. Un oficial de comunicaciones se acercó a Penny y le susurró al oído con urgencia. Sus ojos se abrieron ligeramente y se acercó rápidamente a Takahashi, murmurándole algo. El director permaneció impasible, pero asintió una vez, bruscamente. Ciudadanos de Phoenix Ope, anunció, acabo de recibir la noticia de que una nave diplomática dravaxiana ha entrado en nuestro sistema bajo bandera de tregua. El Comando de la Tierra ha autorizado las conversaciones preliminares aquí, en el lugar de nuestro encuentro. Un murmullo de conversaciones nerviosas recorrió la multitud. Esto no es motivo de alarma, les aseguró Takahashi. Más bien, es una validación de nuestras acciones. Los dravaxianos han aprendido que no se puede jugar con la humanidad. Ahora preferían hablar en lugar de conquistar. Esto también es una victoria. El comandante de flota Zektarik se sintió claramente incómodo mientras la lanzadera diplomática descendía hacia la colonia humana reconstruida. A través de la ventana,
pudo ver que era casi idéntica al asentamiento que su gente había intentado conquistar, incluyendo las configuraciones de las cúpulas y los tubos de conexión. A su lado, el embajador Trellbox examinaba minuciosamente informes y resúmenes culturales. Especies fascinantes, murmuró el embajador. Sus debilidades físicas los han llevado a desarrollar extraordinarios planes de contingencia. ¿Esa es tu valoración diplomática?, preguntó Zektarik, incapaz de ocultar un matiz de sarcasmo en su voz. ¿Son fascinantes? Las placas faciales de Trellbox se movieron en el equivalente dravaxiano a un encogimiento de hombros. ¿Qué preferirías que dijera? ¿Que aterrorizan al almirantazgo imperial porque están dispuestos a inmolarse antes que ser conquistados? ¿Que ningún estratega militar del imperio puede comprender su estrategia de sacrificar territorio para preservar la población? Eso sería más honesto. La honestidad está sobrevalorada en la diplomacia, comandante. El embajador volvió a sus lecturas. Además, hay algo admirable en ellas. ¿Sabes cómo se llama su colonia reconstruida? Esperanza Fénix, según nuestra información. Sí, en la mitología humana, el fénix es un ave que se reduce a cenizas y luego renace renovado. Una metáfora inusualmente acertada, ¿no te parece? Zektarik no lo había considerado así. Había estado demasiado concentrado en las implicaciones militares de los humanos que consideraban la autodestrucción nuclear un procedimiento de evacuación estándar. La lanzadera aterrizó suavemente en una plataforma de aterrizaje cerca del centro de la colonia. A través de las ventanas, Zektarik pudo ver una delegación de humanos esperando, incluyendo a uno que reconoció de las transmisiones de la colonia interceptadas antes del ataque. Recuerden, dijo Trellbox mientras se preparaban para desembarcar, el Imperio me ha autorizado a ofrecer concesiones significativas para asegurar un pacto de no agresión. El mando imperial insiste en que evitemos el conflicto directo con los humanos en el futuro previsible. El poderoso imperio dravaxiano, acobardado por un único enfrentamiento que duró menos de 8 minutos, se maravilló Zektarik, no sin amargura. No me intimido, comandante. Soy educado. Hay una diferencia. Mientras la rampa de la lanzadera se extendía y la delegación dravaxiana emergía en la tenue atmósfera de Epsilon Eridani 4, Zektarik no pudo evitar la sensación de estar a punto de emprender la misión diplomática más importante de su vida. Penny Avery se situó ligeramente detrás del director Takahashi mientras los visitantes alienígenas se acercaban. Su mano descansaba casualmente cerca de su arma, un gesto que estaba segura de que el equipo de seguridad dravaxiano notó. Bien. Que sepan que los humanos se mantuvieron alerta. El alienígena líder era claramente una especie de diplomático, vestido con elaboradas túnicas adornadas con lo que parecían ser honores militares. Detrás de él caminaba otro dravaxiano que Penny reconoció de los informes de inteligencia, el comandante de la única nave que escapó de la batalla. Bienvenidos a Fénix Ope, los saludó Takahashi, usando las frases diplomáticas habituales que los xenolinguistas de la Tierra habían reunido apresuradamente. Soy el director Akira Takahashi, administrador de esta colonia. El alienígena encapuchado respondió en un inglés sorprendentemente bueno. Soy el embajador Trellbox del cuerpo diplomático dravaxiano. En nombre del mando imperial, le agradezco su aceptación de estas conversaciones. Takahashi asintió amablemente. Preferimos las interacciones pacíficas siempre que sea posible. Por favor, síganme a nuestras instalaciones de conferencias. Mientras las dos delegaciones caminaban por la colonia, Penny notó cómo el personal de seguridad dravaxiano miraba a su alrededor con nerviosismo, probablemente preguntándose dónde estaban escondidos los mecanismos de autodestrucción. Reprimió una sonrisa. Que se lo preguntaran. El salón de conferencias era sencillo pero elegante, con una gran mesa circular que situaba a todos los participantes en igualdad de condiciones. Una vez sentado, el embajador Trellbox no perdió tiempo en ir al grano. Director Takahashi, el Imperio Dravaxiano desea reconocer formalmente el malentendido ocurrido hace 6 meses. El comandante Raz Kalon actuó sin la debida autorización al intentar tomar el control de su asentamiento. Intentó, es la palabra clave, pensó Penny con sombría satisfacción. La expresión de Takahashi permaneció neutral. Agradecemos su aclaración, embajador. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿qué constituiría una autorización adecuada para tal acción? La pregunta claramente incomodó a Trellbox. El Comando Imperial ha revisado sus políticas de expansión a la luz de los recientes acontecimientos.
Buscamos establecer una frontera formal entre el espacio dravaxiano y el humano, con protocolos de contacto y comunicación mutuamente acordados. En otras palabras, dijo Takahashi sin rodeos, ya no desean conquistar nuestras colonias. Nuestras prioridades han cambiado, respondió diplomáticamente el embajador. El comandante militar dravaxiano, Zektarik, si los informes de inteligencia eran correctos, se inclinó hacia adelante. Lo que el embajador intenta expresar es que el imperio reconoce las medidas extraordinarias que los humanos están dispuestos a tomar para proteger su soberanía. Respetamos su determinación, incluso si consideramos que sus métodos son poco convencionales. ¿Por eso regresaste?, preguntó Penny, hablando por primera vez. ¿Por qué nos respetas? Los 6 ojos de Zektarik se clavaron en ella. Regresamos porque nos enseñaste la lección más importante que cualquier militar puede aprender: conocer al enemigo antes de enfrentarlo. No tenemos por qué ser enemigos, intervino Takahashi con suavidad. La Tierra no tiene ambiciones territoriales en el espacio dravaxiano. Solo buscamos proteger nuestras colonias y continuar nuestra expansión pacífica hacia sistemas no reclamados. El embajador Trelbox asintió. Estos objetivos son compatibles con los intereses imperiales. Proponemos un tratado que establezca una zona neutral entre nuestros territorios y protocolos para el manejo de sistemas en disputa. Las negociaciones continuaron durante horas, profundizando en los detalles de los límites espaciales, los protocolos de comunicación y las posibilidades comerciales. Durante las conversaciones, Penny notó que la delegación dravaxiana trataba a los humanos con una curiosa mezcla de cautela y respeto, como si se tratara de bombas especialmente inteligentes que podrían detonar en cualquier momento. Tras concluir las conversaciones formales, el director Takahashi invitó a los representantes dravaxianos a visitar la colonia. El embajador Trelbox aceptó con entusiasmo, mientras que el comandante Zektarik accedió con visible reticencia. Mientras caminaban por las instalaciones hidropónicas y los laboratorios de investigación, Penny se encontró caminando junto a Zektarik, ligeramente separada del grupo principal. «¿Estuviste allí?», dijo en voz baja. Durante el ataque, las escamas de Zektarik se movieron ligeramente, quizás por incomodidad. Observé desde la órbita. No participé en el asalto terrestre, pero ustedes vieron lo que sucedió. Vi tu colonia transformarse en un arma, respondió. Vi a mis camaradas morir en el fuego y el vacío. Vi tácticas para las que ningún comandante dravaxiano se había preparado. Penny asintió. El protocolo 0 fue diseñado como último recurso. Nunca quisimos usarlo. Sin embargo, estaba extraordinariamente preparado para hacerlo. Así es la humanidad en pocas palabras, comandante. Oramos por la paz, pero nos preparamos para la guerra. Caminaron en silencio un momento antes de que Zektarik volviera a hablar. El Imperio ha estudiado a fondo su especie desde nuestro encuentro. Su historia es violenta. Han luchado constantemente entre sí a lo largo de su desarrollo. Nosotros también, reconoció Penny. Nuestros analistas creen que este conflicto interno los ha obligado a desarrollar tecnologías tanto agresivas como defensivas a un ritmo acelerado. Has tenido que imaginar todas las posibles maneras en que podrías ser atacado, porque en algún momento de tu historia probablemente otros humanos te atacaron de esa manera. Penny no pudo evitar reír. Tus analistas no se equivocan. Los humanos siempre hemos sido nuestros peores enemigos, hasta que descubrimos las estrellas. Ahora estamos prácticamente unidos. Casi. Esto los hace peligrosos, observó Zektarik. No porque sean físicamente imponentes o tecnológicamente superiores, sino porque piensan como depredadores incluso cuando son la presa. Llegaron a la plaza central donde el obelisco conmemorativo brillaba bajo la luz del atardecer. Zektarik se detuvo a examinarlo. Los nombres de quienes lucharon en la Guerra de los 7 minutos, explicó Penny. Los 2012 colonos que estuvieron presentes ese día. Zektarik inclinó la cabeza, confundido. Pero no hubo batalla. Evacuaron. La evacuación fue la batalla, comandante. Cada humano que escapó fue una victoria. Cada parte de la colonia programada para autodestruirse fue un arma desplegada. La comprensión amaneció en los 6 ojos del alienígena. Tu estrategia nunca fue ganar luchando. Era hacer que el costo de la victoria fuera demasiado alto para el atacante. Ahora lo entiendes, dijo Penny con una sonrisa sombría.
La primera regla de la humanidad en la guerra: si no podemos ganar, nos aseguramos de que tú también pierdas. 2 días después, la lanzadera diplomática despegó de Phoenix Ope, llevando a la delegación dravaxiana de regreso a la nave que los esperaba. En la plataforma de observación del centro de mando de la colonia, el director Takahashi y Penny lo vieron ascender. ¿Crees que honrarán el tratado?, preguntó Penny. Creo que serían tontos si no lo hicieran, respondió Takahashi. Obviamente, su información sobre nosotros antes era incompleta. Ahora entienden a qué se enfrentan. ¿Y qué es eso exactamente? Takahashi sonrió levemente. Una especie que perdió sus armas naturales hace millones de años y lo compensó volviéndose realmente experta en fabricar armas artificiales. Una especie que convirtió su mayor debilidad, la vulnerabilidad física, en fortaleza psicológica. Tomio Konwo se acercó con una tableta de datos. El Comando Terrestre ha aprobado el texto final del tratado, director. La zona neutral se establecerá según las coordenadas que negociamos. Excelente, asintió Takahashi. ¿Y los planes de expansión? Siguen según lo previsto. Se establecerán 3 nuevas colonias en nuestro lado de la zona neutral dentro del próximo año estándar. Penny arqueó una ceja. Parece provocador. Para nada, respondió Takahashi. Es una garantía. Demostramos que confiamos en que el tratado se mantendrá. ¿Y si no? Protocolo 0, concluyó Penny. Con mejoras, añadió Tommy. El comando terrestre quedó muy impresionado con nuestro tiempo de respuesta de 7 minutos. Las nuevas colonias se están diseñando para ejecutar el protocolo en 5 minutos o menos. Takahashi se apartó de la ventana mientras la lanzadera dravaxiana desaparecía en la atmósfera superior. La humanidad siempre ha sido adaptable, Penny. Es nuestra mayor fortaleza. Cuando éramos más lentos que nuestras presas, inventamos lanzas. Cuando éramos más débiles que nuestros depredadores, dominamos el fuego. Cuando éramos vulnerables a los elementos, construimos refugios. Y cuando no pudimos defender nuestra colonia más lejana, continuó Penny, nos aseguramos de que nadie quisiera atacarla de nuevo. Precisamente. Takahashi señaló la bulliciosa colonia que los rodeaba, científicos investigando, ingenieros construyendo, niños jugando en entornos cuidadosamente controlados. Esta es nuestra verdadera victoria. No las naves que destruimos ni los alienígenas que aterrorizamos, sino el hecho de que la vida continúa aquí, sin interrupciones. En un monitor cercano, la nave diplomática dravaxiana activó su motor superlumínico y desapareció del sistema. El primer tratado interespecies de la historia de la humanidad se había firmado, no desde una posición de dominio militar, sino porque el punto más débil de la humanidad había resultado demasiado costoso de atacar. En la oscuridad entre las estrellas, otra nave observaba los acontecimientos con gran interés. A diferencia de las brutales naves dravaxianas o las prácticas construcciones humanas, esta nave se asemejaba a una elegante criatura marina, con superficies fluidas y orgánicas. En su cubierta de mando, la capitana Liz Bowden de la Confederación Etérea revisó los datos de los sensores con creciente preocupación. Así que es cierto, murmuró a su oficial ejecutivo. Los Dravaks intentaron conquistar un puesto avanzado humano y fueron derrotados decisivamente. En 7 minutos, según las comunicaciones interceptadas, confirmó el oficial ejecutivo. Los humanos destruyeron su propia colonia para eliminar la fuerza invasora. Los tentáculos de Liz Bowden ondearon pensativamente. Los Dravaks han sido la potencia militar dominante en este sector durante 3 siglos. Si estos humanos pueden derrotarlos tan rotundamente, ¿deberíamos ajustar nuestros planes de expansión, capitán? El Consejo Etérico había marcado varios sistemas cerca del espacio humano para su colonización. La capitán Liz Bowden observó la representación holográfica del sector, en particular la recién establecida zona neutral entre el territorio dravaxiano y el humano. No, decidió finalmente. Pero enviaremos más observadores. Quiero saber todo sobre estos humanos antes de contactarlos. Sus fortalezas, sus debilidades, su cultura, su tecnología, todo. ¿Y si detectan nuestras naves de observación? Entonces nos involucraremos diplomáticamente de inmediato. No repetiremos la era dravaxiana de asumir la superioridad militar sin la inteligencia adecuada. El oficial ejecutivo asintió. El Consejo estará muy interesado en su informe. En efecto.
Un nuevo poder ha surgido en nuestro rincón de la galaxia, uno que compensa las limitaciones físicas con brillantez táctica y guerra psicológica. Las piezas bucales de Lisbauden formaron el equivalente etérico de una sonrisa. Por primera vez en generaciones, el juego ha cambiado. Dio la orden, y la elegante nave se deslizó silenciosamente de vuelta al vacío, llevando la noticia de la victoria de la humanidad en 7 minutos a otra civilización alienígena. Las repercusiones de lo sucedido en una pequeña y aparentemente insignificante colonia humana apenas comenzaban a extenderse por las estrellas. En Phoenix Ope, felizmente inconscientes de sus nuevos observadores, la humanidad continuó su labor de construcción, investigación y adaptación. Siempre adaptándose. Porque en la vasta oscuridad entre las estrellas, habían aprendido una verdad importante. A veces, la mejor defensa no es la fuerza ni la tecnología avanzada, sino simplemente la reputación de ser demasiado costosos de atacar. La colonia más débil se había convertido en el símbolo más fuerte. Y en 7 minutos y 12 segundos, la humanidad había anunciado su presencia a la galaxia en un lenguaje que todas las especies entendían, el lenguaje de la supervivencia a cualquier precio.